pudiéramos pasar toda la tarde, ¿verdad?, dándole gloria y dándole honra. Cuando esta palabra tocó mi corazón, yo pienso que fue mucho antes, ¿verdad? Gracias, hermanos, podemos tomar nuestro lugar, sentarnos. Dios sabe que estamos aquí y estamos con un propósito, ¿verdad? Bendecir nuestras vidas y darle gloria y darle honra a Dios porque Él es poderoso. A mí me gusta decirle a Dios que Él es poderoso. Ahorita cuando estábamos hablando de que es un Dios de poder, que es un Dios grande, es un Dios fuerte, temible, digo, Señor, ese es el Dios al cual yo sirvo. Ese es el Dios en el cual yo creo, frente al cual yo sí me hinco y delante de quien mi corazón y mi vida sí se rinde, ¿sí? Y hoy en esta tarde vamos a ir a la palabra en Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento yo podía ver un Jesús sabiendo lo que venía. Podía ver no un Jesús como víctima, no un Jesús que iba a morir en el madero, no un Jesús que iba a morir crucificado y lleno de dolor. Yo podía ver un hombre de 33 años entendiendo su propósito de vida, ¿sí? Podía ver un hombre tomando su lugar en esta tierra, un hombre maduro a su edad. Y ahorita yo quiero que vayamos y veamos y decir, a la edad que tú tengas, si ya pasaste los 33, te vas a dar cuenta que hayas hecho las cosas diferente, ¿verdad? Decir, si yo regresara a los 33, haya hecho las cosas de una manera diferente, ¿sí? Porque cuando yo lo veo a él tomando este propósito de vida, asumiendo toda la responsabilidad del mundo sobre sus espaldas, diciendo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Nunca dijo, yo los perdono, porque no saben lo que hacen. Ni siquiera él, siendo el Hijo de Dios, se sintió merecedor de tomar ese lugar de ser perdonador, ¿sí? Yo he escuchado en el mundo y a lo largo de mi formación como académica que ponernos en el lugar de quien perdona es un lugar de autoridad sobre el que me debe pedir perdón, el que me ofendió. Aún así, ni en el mundo, entre las personas que nos dedicamos a la salud mental y a atender personas, sabemos que el ponerte tú en una condición de perdonador o de alguien que te deba una disculpa es ponerte en un lugar más alto que el otro. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Ahora cuando yo volteo y veo un Jesús, un joven de 33 años que sí sabía que venía a este mundo, que sí sabía que Él venía a morir por cada uno de nosotros, que entendía un propósito y que obedecía a una historia de vida, que todo lo que Él había vivido tenía un propósito y que ahí se estaba cumpliendo. Y es cuando yo volteaba y veía mi propósito de vida. Y yo quiero soltar esta pregunta y decirte, ¿tú ya entendiste cuál es tu propósito de vida?
¿Ya lo encontraste? Porque si lo entiendes, ¿cuál es tu propósito de vida? No hay sufrimiento. El dolor forma parte de nuestro diario vivir, pero no hay sufrimiento. El sufrimiento es diferente. El sufrimiento es para todo aquel y aquella persona que no entiende cuál es el propósito de vida. Pero cuando yo veo a mi maestro, cuando yo veo a mi Jesús entendiendo su propósito de vida, abrazando su propósito de vida sin quejarse, sin murmurar, sin andarse justificando, sin andar llorando por los rincones. Sin andarse conmiserando, aún viendo a quien lo iba a traicionar en ese momento y sabiendo que lo iba a hacer, le dijo: Judas, haz lo que tienes que hacer. Quiero que vayamos que nos pongamos en esa condición, porque veo que todos somos adultos. Y que él entendía lo que era el carácter del hombre, que él entendía lo que eran los temperamentos del hombre, ¿sí? Por su naturaleza humana. Y que en el único momento que lo vi ponerse sobre nosotros fue en con esa sencillez de su corazón, entendiendo el propósito, perdonando por anticipado, ¿sí? Es más, ni siquiera sintiéndose merecedor de otorgar un perdón, diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿sí? Y es como cuando nosotros vemos a alguien que es menor que nosotros en un momento en su vida y diciendo: no entiende lo que le digo, pero lo va a entender. Esa es la condición en la que yo me veo, en esa comprensión de ser cristiana, viendo que va a llegar. Escuchaba que el pastor decía: tráiganse a la prostituta, tráiganse ¿a quién más? Al ladrón, tráiganse al borracho. Y yo te digo: ¿y estamos listos para abrazar a la prostituta? ¿Para abrazar al borracho? ¿Para abrazar a quién más? ¿Al ladrón? Como iglesia, porque yo no estoy hablando a personas que no conocen a Cristo o conocen a Jesús, ¿verdad? Yo estoy hablando con personas que o llevamos ya mínimo 6 meses en Cristo, 4, 5, 6 meses en Cristo, y de ahí para adelante, ¿verdad? Hasta 20, 30 años en el cristianismo. Entonces, yo sé que en nosotros tiene que desarrollarse esto que Jesús decía, la comprensión y decir: no puedo medir al otro. Cuando Jesús me hablaba de esto de: padres, perdónalo porque no saben lo que hacen, Él me decía: guarda tu reglita de medir la santidad, de medir la entrega, de medir el servicio, de medir el dinero, de medir lo que otro haga. Guárdala, no te va a servir, no te va a servir. Lo único que necesitas es la comprensión, lo único que necesitas es el amor. Y si tienes dinero, dalo. Y si tienes fuerza para servir, sirve. Y si tienes ganas de dar, pues da. Abraza, saluda. Con eso, ¿sí?
y ver la compasión. Esa es otra de las cosas que yo pude ver en él, cuando él decía, perdónalos. La ofensa él no la estaba tomando, ¿sí? En el momento, si él haya tomado la ofensa de todos los que vio reunidos en su contra, cuando le decían crucifíquenlo, cuando estaba Barrabás y cuando estaba él a un lado, si él haya tomado la ofensa personal, él haya dicho, los perdono, no saben lo que hacen. Pero no tomó la ofensa personal. Él dijo, no me lo hacen a mí. Padre, como hijo puedo entender que tu corazón te duela, ¿sí? A mí no me están haciendo nada, se lo están haciendo a él. Decía, me duele tu corazón, Padre, me duele tu corazón. Yo no tengo nada de qué jactarme, ni de santidad, ni de buena persona, ni de lo que doy, ni de lo que sirvo, ni de lo que hago, ni de lo que he dejado, ni de lo que voy a dar o voy a dejar. De nada de eso, sí. Y él lo sabía y él lo entendía. Y de eso me hablaba él a mí, ¿sí? Dice, no tomes un lugar mayor del que te ha sido dado, ¿sí? Y que lo único reservado para Araceli, como él me lo hablaba, era el perdón, la comprensión y la compasión, ¿sí? Y que me muestra un hombre joven, un hombre con todo el poder en el mundo, que entendía los tiempos, que entendía el tiempo que estaba viviendo, que entendía como si fuera hoy, abril 18 del 2025, pero que estaba en un tiempo muy diferente al de Araceli, ¿sí? Que él estaba ahí, tomaba autoridad, ahí se sobreponía a la situación, ahí él se crecía, ¿sí? Diciendo, yo soy el adulto espiritual, tú eres el niño. Yo soy la adulta espiritual, tú eres la niña, ¿sí? Y cuando yo veía a Jesús poniéndose a mi lado así, él también me decía, así quiero que estés tú. Que veas al otro, lo ames y le abraces como adulto. Tú eres el adulto, ellos son los pequeños, ¿sí? Como abrazarías a un pequeño, así abraza, así comprende, así ama, así dale, así sírvele, así salúdale, así dirígete, ¿sí? Y en ese momento, cuando el Señor me mostraba esto, yo supe que no había más que decir, que estaba cumplido la misión que él tenía y que aún siendo tan joven, ¿sí? Lo entendió, lo abrazó, me amó. Y es en el momento cuando yo ya me veía ahí y podía verme en sus ojos, podía verme en esos ojos con todo su amor, unos ojos, yo sé lo que es un amor de un padre y de una madre y sé que soy una hija muy amada con ellos, pero nunca he visto tanto amor como en los ojos de él, en su presencia. Y eso me quebrantó y eso me hizo ser y decir, gracias Dios mío, si este es el llamado,
si esa es mi misión, si eso es lo que tú quieres que yo haga, dije, que así sea, Señor. ¿Sí? Dios los bendiga, hermanos. Vamos a invitar al siguiente predicador. ¿Quién es? Para que pase. Gracias. Señorita Elida. Dios les bendiga, hermanos. ¿Fuimos bendecidos con esa palabra? Ahora guárdenla bien en su corazón porque sigue otra. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, hermanos, les voy a hablar en San Lucas, que le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguien sabe qué significa el paraíso? ¿Qué significado tiene? Yo busqué el significado y el paraíso significa lugar de felicidad y paz, ya sea en la tierra o en el mundo espiritual. Aquí veo yo dos actitudes. Primero, la del ladrón, que primero, para recibir esa promesa, tuvo que hacer conciencia de los errores que había cometido, pero estaban siendo crucificados. ¿Tenía mucho tiempo para arrepentirse? No tenía mucho tiempo, ¿verdad? Era poco el tiempo que tenía. Tenía tiempo para sentirse, para creer que era digno, que Jesús le estaba perdonando. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros, hermanos, de sentirnos dignos del perdón de Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque escuchamos que Cristo viene pronto. ¿Y cuánto tiempo nos tomamos para decir, tengo tiempo de sentirme indigna? ¿Cuándo? Nos ponemos si no recibimos ese perdón de Dios, que nos está diciendo que de cierto nos dice que estaremos con Él en el paraíso, una vida eterna, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos esforzando para llevar a alguien más? Hace rato nos decía nuestro pastor, nos hablaba de ensanchamiento. ¿Estamos listos para ensancharnos? ¿Estamos listos para mover nuestras estacas y ensanchar? ¿Para que vengan más almas? ¿Qué nos falta? ¿Recibir, sentirnos dignos de que Él nos ha perdonado? ¿Cuánto tiempo vamos a jugar a ser Dios? ¿A creernos? A no creer que Él nos ha perdonado, porque nosotros mismos no podemos perdonarnos. Entonces, ¿somos más grandes que Dios para no perdonarlos? No, ¿verdad? Aquí yo veo un corazón arrepentido y cómo a diferencia del otro que estaba a la misma distancia, a un ladito, estaba viendo y creyendo. Entonces, ¿qué activó ahí? La fe. El fruto es un fruto del Espíritu Santo, la fe. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo tardamos para activar nosotros esa fe?
¿Cuánto tiempo tardamos para activar esos frutos? No tenemos que perder mucho tiempo, porque necesitamos traer esas almas. Ahora tenemos que decidir en ser esas personas como ese ladrón que creyó que Jesús, aún viéndolo como estaba, de molido, de que no se reconocía, quién era, aún él creía que él lo podía salvar. Aún él creyó, tuvo fe, creyó que él podía salvarlo, que aunque estaba como estaba peor que él, porque estaba desfigurado, sus carnes rasgadas. Aún estaba creyendo que él lo podía llevar a una vida eterna. Y costó tiempo, minutos si quieren, no sé cuánto pasarían, media hora entre conversación y otra, cuando el que estaba a un lado de la misma manera rechazó eso. O sea, si tú eres hijo, a ver, sálvate tú y sálvanos a nosotros también, poniendo a prueba, cuando Jesús no vino a poner a prueba el poder que su padre le había dado, el poder que él tenía. Él lo sabía, sabía quién era, él sabía, conocía su identidad. Entonces el ladrón fue así en tiempo, creer, activar esa fe y arrebatar. ¿Qué le dijo? No quiero cambiar una palabra. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí. Activó su fe y arrebató, ¿verdad? Jesús no podría tener la revelación de su corazón. Si Jesús hubiera querido, le hubiera dicho, tú estarás conmigo antes. Pero ¿qué quiso? Como siempre y en cada palabra, Jesús quiere que vengas y le digas lo que quieres. Jesús quiere que vengas y le hables. Se deleita en tu conversación con Él. Él conoce nuestros corazones, pero quiere que vengas y le hables, que vengas y arrebates esa palabra, esas palabras de bendición que tiene para ti en la palabra. Luego, vengo y veo, híjole, ¿quién pensaba que más bien el ladrón, creen que se imaginaba que el día más desagradable de su vida, el último día de su vida, creen que él se imaginaba que iba a tener el encuentro más hermoso? Que siendo él cuando ya no tienes fuerzas, cuando piensas que ya no tienes nada de esperanza, cuando ya ves que hasta aquí llegué, cuando estás, dijeran por ahí, dando tus últimas patadas de ahogado, vienes y tienes el mejor de los encuentros, que es con Jesús. Y en vez de ser el final, es el comienzo de un regalo que es la vida eterna, llena de amor en Jesús. Y era una promesa que la estaba recibiendo así, aceleramiento, rápido, al instante recibió su milagro, su bendición más grande, vida eterna, no días, no horas, no minutos, una vida eterna en el paraíso, lleno de felicidad y de paz. ¿Creerían en sus peores momentos que les digan eso? ¿Lo creerían? Necesitas tener mucha fe para saber que pronto llega tu milagro, que pronto llega tu restauración, que pronto lo que mucho se te ha dicho el Señor ya viene y está acelerado. En cuestión de minutos, eres digno.
¿Saben qué es dignidad? La dignidad se basa en la idea de que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Valor que se considera innato, que lo traes desde tu nacimiento. Entonces, cuando dicen, ¿dónde está tu dignidad? Caída. ¿Cómo la tendría el ladrón? Su dignidad. Creyendo que yo, creado a imagen de Dios, mira nomás lo que estoy haciendo, lo que estoy pasando por culpa de lo que yo estoy haciendo, por culpa de mis decisiones. ¿Dónde tienes? Pero ahí tienes que activar tu fe y saber que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y que tienes que caminar. Si atrás, ahorita, hace unos segundos, no sé qué serán las 5:30, hace 5:29, ya es pasado. Ahora los pasos son firmes, levantando tu dignidad en Jesucristo y creyendo lo que Él tiene para ti, porque viene como viento recio a acomodar tu vida rápido, al instante. Créelo, hermano. Nuevos comienzos, así es. Entonces el ladrón tenía nuevos comienzos. ¿Les parece que ustedes están molidos? A lo mejor ahorita con sus últimas fuerzas de haber llegado aquí, pero ¿qué creen? Hoy el Señor les invita a vivir con Él en el paraíso, felicidad y paz. ¿Lo reciben? Lo reciben, aún como se vean que no está la capacidad, aún como se vean que están molidos con las últimas fuerzas. Es una vida eterna. Vayamos siguiendo caminando y teniendo una creencia, convicción de que es así realmente como Él lo dijo. Hoy. Luego vengo y veo la actitud de Jesús. Híjole. Hablar de perdón. Hablar de perdonar cuando estaba desfigurado, con dolor, sabiendo que su padre lo había, creyendo que su padre lo había abandonado, crucificado, siendo como lo peor del mundo, dando perdón a alguien. ¿Lo alcanzamos a dimensionar? En tu peor momento, en tu pérdida de tu ser más querido, en la traición más grande que estés pasando, en el hoyo más de una deuda, que no haya salida, que vengan y te pidan perdón. ¿Y tú qué vas a decir? Pastores, en lo más desleal que ha habido de las personas, estar pasando por sufrimiento, por dolor, por pérdidas emocionales, hijos, y atender y decir y traer la palabra, bienvenido, el Señor te perdona. Pastor, ahorita necesito ir porque intenté suicidarme, ahorita no tengo tiempo, estoy pasando por algo emocional pesado, no puedo. Jesús estaba dando una promesa de perdón en su peor momento de vida. Él sabía el conocimiento que tenía, Él sabía quién era. Aún con todo el dolor, tú tienes que caminar en la promesa de la vida eterna, en esas promesas, en quién eres. Eres luz en medio de tinieblas. No tienes que ver el sufrimiento, tienes que estar viendo adelante la victoria. Y tú sabiendo que vas a llegar y que traes contigo a ese ladrón, que lo vas a llevar contigo. Estamos igual. Vente, vamos a abrazarnos y padecer juntos, pero vamos caminando a una vida eterna, a una vida de recompensas. Vamos a seguir caminando al paraíso. Vamos, seamos esas personas. ¿Estamos listos para ensancharnos? Decía la hermana Araceli, ¿estamos listos? ¿Seríamos capaces de caminar sin tener fuerzas? Cargando a alguien más con esas fuerzas que aún no, como soldados en guerra, golpeados,
rotos, aún llevando, cuando tú estás llorando en tu habitación, cuando tú estás pasando el proceso con Dios, con Jesús, clamando y gritando y venir y hablar de un Jesús restaurador, hablando de un Jesús que te ama, ¿seremos capaces de levantarnos y continuar? Vamos a hacerlo, porque eso no tenemos que ver el problema, tenemos que ver la victoria ya dada, celebrar desde un domingo antes la victoria, aunque te veas este domingo de lo peor que lo estés pasando. Camina adelante, caminen juntos, caminemos juntos con esas almas que tienen hambre, que tienen sed y que no saben que Jesús es la que tiene ríos de agua viva, ríos de agua viva. Con estos hermanos, yo creo que no sé si fue menos, fue un poquito, pero mi mensaje es que seamos como ese ladrón frente a Jesús, con esa esperanza, creyéndole, activando y creciendo esa fe de que Él nos puede revivir, nos puede dar nuevas fuerzas, nos puede tener con Él. Podemos estar con Él. ¿Quién quiere estar con Él en las bodas del Cordero? Amén. Entonces vamos a esforzarnos como ese ladrón, aún no viendo nada claro, que podemos estar ahí con Jesús. Aunque yo me vea de lo peor del mundo, aunque yo crea que no soy digna, Él me ve digno. No juguemos a ser Dios ni a juzgarnos nosotros mismos. Dejemos a Él, y hay que tener tanta intimidad con Él, a crecernos más para oír su voz, para que aunque el mundo diga lo contrario, tú estás escuchando lo que Jesús está diciendo de ti. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces vamos a seguir caminando y con la actitud de Jesús a venir a traer todos esos que necesitan restauración, y que nosotros tenemos una casa donde ser restaurados, que tenemos donde venir a alabarle y a glorificarle por tanto que ha hecho por nosotros. Entonces vayamos y traigamos a esas personas que están en la oscuridad, y seamos luz en medio de esas tinieblas, y traigamos a los pies de Jesús a esos hermanos que están prevaleciendo. Dios les bendiga. Sí, Dios les bendiga. Si nos ponemos de pie para hacer una oración rapidito, hermanos. Cierre sus ojos ahí. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, estas palabras, Padre, de mis hermanos que han estado predicando, Señor, y de mis hermanos que vienen detrás, Padre. Gracias, los bendigo, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Sé tú en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Qué privilegio es estar aquí arriba, hermanos. Antes me daba miedo, pero ahora es un privilegio. He entendido que es un privilegio estar acá arriba, que el Señor que te escoja, ya sea para 5 o 10 minutos, pero siempre con respeto en este lugar. Cuando te subes, siempre uno tiene que subirse con mucho respeto. Bueno, hermanos, a mí me tocó la tercera palabra que dijo Jesús. Yo cuando la leí no la entendía, nada, no la entendía. Y decía, ¿qué me quieres decir, Jesús, con estas palabras que decías en la cruz? Y la leí una, otra y otra vez y no la entendí. Yo decía, ay, Señor, creo que me pusiste la más difícil, porque no le entiendo nada. Y veía las demás palabras y decía, no, esta estaba más fácil. Pero bueno, el Señor sabe por qué me tocó esta palabra, ¿no? Vamos rápido a Juan 19, 26 y 27.
Cuando lo tenga, diga un amén. Juan 19, 26 y 27. Amén. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tremendas palabras de Jesús, y nos ponemos a meditar en ellas. Yo las leía y decía, increíble cuando la iba entendiendo, cuando fui leyendo y metiéndome más en el contexto, decía, cada una de las palabras que dijo Jesús son realmente increíbles, porque Él estaba escarnecido, estaba en la cruz con un dolor profundo, y decirle esas palabras al discípulo que Él más amaba, que posiblemente era Juan, o sea, yo, hermanos, pero no estuve ahí. Entonces, y a María, que era su madre. Entonces, yo leyendo el contexto, nos dice que Jesús estaba colgado en la cruz en medio del dolor físico y el sufrimiento espiritual. Sin embargo, aún en ese estado, muestra su compasión y cuidado. Entonces, imagínense, hermano, que Jesús estaba colgado en la cruz, no en una cruz como esta chiquita, sino una cruz grande, clavado, ensangrentado, escarnecido, no tenía figura, tenía una corona. Imagínese esa escena de Jesús. Y Él no se fijaba y decía, ay, mi dolor, Padre. No, Él dice que tenía compasión y cuidado. O sea, Él, mientras estaba en la cruz, Él no se fijó que si, ay, me duele mi mano, que si nada. Él miraba y miró a su madre que estaba ahí y a su discípulo que Él más amaba, y les decía, en ese caso su atención se dirige hacia su madre, María, y al discípulo amado Jesús. En medio de su dolor de Jesús, Él voltea con amor y compasión a decirle unas palabras a su madre, quien lo había tenido a través del Espíritu Santo, y a Juan, su discípulo. En uno de mis puntos que yo puse, dice, Jesús honra a su madre. Dice, a pesar del sufrimiento, Jesús cumple el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Éxodo 20:12. Si alguien se lo sabe, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Imagínese la escena de Jesús en la cruz, y en vez de quejarse del dolor, del sufrimiento, de la escena, de tener frío, tener sed, tener hambre, Él voltea con compasión, con humildad, voltea a ver a su madre, voltea a ver a su discípulo, y aún en la cruz hace la voluntad de su Padre. Él no tenía necesidad de descender del cielo y venir a morir por nosotros. Él no tenía necesidad de bajar de su trono para venir a morir por nosotros y darnos el perdón. Y hermanos, nosotros muchas veces en este tiempo no valoramos su sangre. Yo hace tiempo leí un versículo de la Biblia que jamás había leído, que decía que cuando tú caes en pecado una y otra vez, va a llegar un momento en el que esa sangre de Jesús ya no va a cubrir tu pecado. Qué tremendo. Yo estaba, cuando leí ese versículo por primera vez, porque yo jamás lo había leído en la Biblia, yo estaba llorando, porque muchas veces como cristianos tenemos un pecado oculto. Muchas veces caemos en el mismo pecado y creemos que con ir al cuarto de oración, con ir al cuarto en tu lugar secreto y decirle, Jesús, perdóname, y el día de mañana vuelves a caer, o pasan 2-3 días y vuelves a caer en el mismo pecado. Y a mí me impactó mucho ese versículo, y yo decía, sí es cierto, despreciamos la sangre de Jesús cuando estaba en la cruz muchas veces. Gloria a Dios por los hermanos que
que cuidan esa parte. Y hermanos, yo los invito a cuidar esa parte y apreciar lo que es la sangre de Jesús. Porque como cristianos somos muy dados a repetir, ay, al cabo el Señor me perdona. Ay, al cabo el Señor tiene misericordia de mí. Ay, al cabo falta mucho para que venga el Señor. No, hermanos, el Señor puede venir ahorita en 2-3 horas terminando el servicio, y si usted no está preparado, si usted no venía con un corazón dispuesto, hoy mismo se queda. Dice, se asegura de que su madre no quede sola. Además de despojarse de su trono, nos dice que él voltea y mira a su madre para decirle que no iba a estar sola. Y aquí nos cuenta que le deja el encargo a Juan, a su discípulo. Dice, esto nos enseña el cuidado por la familia es esencial, incluso en medio de la adversidad. Entonces Jesús, cuando está en la cruz, nos enseña no solamente el sacrificio del perdón y de nuestros pecados, nos enseña una lección mucho más allá y profunda. Nos enseña el cuidado de la familia. ¿Por qué cree que Satanás lo primero que viene a hacer son estragos en su casa, con su familia? ¿Quiénes son los primeros que lo atacan en su casa? Su familia, hermano. Cuando uno lleva una relación de intimidad con el Señor, lo primero que Satanás ataca es a la familia. Yo les voy a contar una anécdota rapidito. Hubo un tiempo donde me consagré tanto con el Señor que iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y yo sentía que nada me detenía. Y hubo unas palabras de mis padres en ese momento que me dijeron, no, hijo, tienes que hacerlo escalón por escalón. Ya no me acuerdo muy bien las palabras, ya tiene tiempo, pero las palabras que me dijeron me desanimaron, hermano. Entonces yo seguí. Cuando me dijeron las palabras, al otro día me sentí mal. Dije, ¿acaso lo que estoy haciendo está mal? ¿Acaso lo que yo estoy haciendo no es lo que el Señor quiere? Y me sentía a un grado tan, pero tan mal, que dejé de buscar al Señor un tiempo. Y cuando dejé de buscar al Señor, me di cuenta de que venían problemas y los quería solucionar en mi carne, en mis fuerzas, y no podía. Y yo quería volver al amor, después de un tiempo quería volver a ese amor en el que estaba, pero ya no podía, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás vino a través de mi familia, que abrieron puertas en ese momento, o había una puerta en ese momento abierta, para atacarme. ¿Por qué? Porque porque Satanás lo primero que ataca es por dentro de tu familia. Pero ahora yo descubro el secreto de que Satanás muchas veces utiliza a las personas que más amas, a las personas más cercanas, para dañarte y no avanzar en tu ministerio. Yo he descubierto a sobrepasar las situaciones en ese momento. Me he dado cuenta que cuando vienen palabras a mi vida de desánimo, lo llevo, me encierro y le digo, Señor, yo no quiero volver a pasar por donde ya pasé, y yo no quiero volver a caer en el error que cometí. Entonces nos dice, Dios valora profundamente la familia, y como hijos somos llamados a cuidar de nuestros padres hasta el final. Entonces, ¿cuántos hijos aquí hay que cuidan a sus padres? ¿Sí? Porque yo estuve en el tiempo de ser hijo. Ahora soy padre, pero cuando era hijo muchas veces no valoré a mis papás. Y se lo digo a cada uno de los jóvenes que están aquí, valoren a sus papás. Tomen como suyo el versículo donde dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Porque larga vida el Señor te va a dar aquí en la tierra. Si tú quieres vivir 500 años, ahí está el secreto. Gloria a Dios. Siguiente punto, la maternidad espiritual. Jesús nos está haciendo un acto práctico, sino que está estableciendo un nuevo tipo de familia espiritual. María ahora se convierte en madre del discípulo amado,
y viceversa. Esto simboliza la unidad del cuerpo de Cristo, donde somos una familia en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una familia. ¿Sí? En Cristo somos llamados a cuidar unos de otros como hermanos, y la iglesia es más que una familia. ¿Sí? Porque muchas veces hay personas que vienen, pero no ven más allá de lo que sus ojos necesitan ver. Entonces, la iglesia es más que venir a congregarte, ¿sí? Cuando tu familia en carne te da la espalda, no estás solo, porque tu familia en Cristo, que somos cada uno de nosotros, estamos para eso. Siguiente punto, el amor hasta el fin. Aún en su agonía, Jesús piensa en los demás que en sí mismo, que es lo que les decía. Jesús, estando en la cruz, estando clavado, Él no se preocupaba por sí mismo. Él estaba preocupado por los que estaban delante de Él, viéndolo. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos estamos tan preocupados por nosotros mismos, o por mi familia, o por mi abuelo, por etcétera, etcétera, que no nos fijamos en lo demás? Estamos tan llenos de soberbia muchas veces que solamente pensamos en el yo nuestro, en el yo si estoy bien, yo si estoy, yo necesito, yo quiero. Pasó algo bien curioso. La vez que repartimos, que las hermanas dieron lo del refri y todas estas cosas, que hubo hermanos que agarraron cosas para sí mismos. Entonces, imagínese, hermano, Jesús nos trajo a esta tierra para ser de bendición, no para estar ahí con el yo, para mí, para acá y para acá. No, hermano. Gracias a Dios que pues no ha venido y esa hermana tiene tiempo y yo pienso que ya se arrepintió. Esperemos, ¿ah? Esta palabra refleja el amor de Cristo. No solo nos salva, también nos enseña a amar de manera práctica y profunda. Pregunta, hermanos, esta pregunta llévesela en su corazón. ¿Estamos mostrando este tipo de amor que nos rodea? ¿Realmente estamos mostrando el amor, la profundidad de las palabras? ¿Ve la profundidad de las palabras que Jesús dijo? Él tenía compasión por los demás. Hermanos, nosotros muchas veces, lo digo por mí, pasamos muchas veces por una persona que está discapacitada, que está ahí pidiendo comida y nomás le pasamos. Ánimo. No traigo feria. Así le decimos. ¿Sí? Pero nunca vemos más allá del corazón. A lo mejor esa persona está pidiendo dinero, pero realmente, como Pablo, lo que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Amar, gloria a Dios. Amar como Jesús es amar incluso cuando estamos en dolor y dificultad. Muchas veces estamos, ay, Señor, me duele mi rodilla porque ya oré como 5 horas. ¿Sí? Y no, hermano, imagínese, Jesús estaba clavado, tenía unos clavos, estaba escarnecido de su espalda, estaba de sus rodillas, todo el camino, los latigazos, y Jesús no se puso, ay, me duele. No, Él se puso y tenía compasión por la persona que estaba ahí a un lado, por los que tenía enfrente. Él se estaba preocupando más para que se salvaran aquellos que tenía enfrente. Él jamás los juzgó. Las palabras de Jesús nos recuerdan que son poderosas y reales. De mi parte es todo, hermanos. Le doy gracias a Dios por esta palabra, que espero y se la lleve en su corazón, guárdela en su corazón, y que no tome a la ligera lo que es la sangre de Cristo, que no tome a la ligera lo que es el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga.
Dios les bendiga, hermanos. Así puestos en su lugar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí. Gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú hablando a través de mi boca, Padre, y que esta palabra quede en los corazones de mis hermanos para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si me ayudan, hermanos, a buscar Mateo 27:46, por favor. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Bueno, a mí me tocó esta palabra y yo estaba como Juan al inicio. No lo entendía y decía: Dios, pues, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Ahorita estaba escuchando las prédicas de mis hermanos y yo decía: ok, definitivamente fue el Espíritu Santo uniendo una cosa con la otra. En este versículo yo veía a un hombre desesperado, angustiado, porque yo ahorita estaba analizando que Jesús siempre estuvo pensando en las otras tres palabras, en los demás. Pensó en su madre, pensó en sus discípulos, pensó en las demás personas, y en este versículo yo veo que él ya está angustiado. Es curioso porque, pues siendo Jesús, yo lo veía de esta forma. Él estando allá a gusto, él no merecía estar en ese lugar. Él no merecía claramente estar en esa cruz. No merecía cada golpe que le dieron. No merecía. Hermanos, yo siempre. Pero Jesús no merecía, si ustedes han visto la película, no merecía cada cosa que le pasó, no merecía que las personas incluso hablaran mal de él. En esa cruz merecíamos estar ustedes y yo. En esa cruz él vino a morir. Él era un hombre santo, él fue como usted y como yo, y él no pecó. Él se cuidó, él se guardó. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tenía que venir? ¿Por qué no nos dejó a nosotros, pues, pagar lo que nosotros debíamos? En realidad, él no debía nada. Jesús en ese momento, él decía: ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros ha llegado el momento que nos hemos sentido abandonados? Nos hemos sentido solos, afligidos, nos hemos sentido que no hay nadie alrededor. Y pues no es una bonita sensación, ¿verdad? En Mateo 22, del 1 al 5, si me ayudan. No, perdón, en Salmos 22, del 1 al 5. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Yo me ponía a pensar como padre. Dios estuvo con Jesús durante todo el proceso, estuvo acompañándolo,
Pero como padre, hay una cita en la Biblia que yo la pongo de esta manera, ¿no? Que Dios nos ama a nosotros que pecamos, pero aborrece lo que nosotros hacemos. Entonces, claro que Dios, como Padre de Jesús, lo amaba y no quería. Y yo me imagino que sufría ver con cada golpe que le daban. Yo me imagino que sufría ver cómo lo escupían. Yo me imagino, yo veía la película la otra vez y ver cómo recibió cada golpe, cómo las personas se seguían burlando de él, cuando esas personas eran las que lo estaban alabando. Entonces Dios hablaba en mi corazón y me decía, hay personas que van a estar ahí, van a estar alabando, van a estar contigo cuando te va bien. Pero esas personas son necesarias para que tú cumplieras tu llamado. Jesús desde un inicio, él sabía cuál era el plan. En la película se veía que Jesús tiene un recuerdo con su mamá, donde él está construyendo una mesa y se ríen, cosas así. Entonces, claro que Jesús, como cada uno de nosotros, pasó por momentos familiares, pasó por momentos agradables, pero desde un inicio él ya sabía a lo que él venía. Jesús ya sabía que iba a morir, Jesús ya sabía cómo iba a ser tratado. Jesús necesitó a sus 12 discípulos para caminar juntos, pero aún así sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Todo esto me lleva a pensar que todos tenemos un propósito en esta vida, todos tenemos un plan. Yo no sé si ustedes ya lo saben, pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan destinado para cada uno de ustedes. Y Jesús me enseñaba con esto a que a pesar de lo que venga, yo tengo que seguir. A pesar de las situaciones, de los golpes, de las personas que yo amo, tengo que seguir. A pesar de que las personas hablen mal de mí, de que las personas me insulten, a pesar de toda la adversidad, tengo que seguir, porque Jesús así lo hizo. Para mí es una muestra muy grande. Él sabía que tenía un propósito, así como nosotros. Dios nos ha entregado y a pesar del proceso tenemos que seguir adelante como Él lo hizo. A pesar de su desesperación y no ver cerca el final de su sufrimiento, solo quiero que se pongan a pensar un poquito en lo fuerte que estaba el sol, en los golpes que tenía Jesús, en que ni siquiera le dieron agua, en estar escuchando insultos. Tal vez, y yo le decía a mi mamá, si fuera yo, pues yo hubiera dicho, ay, pues qué necesidad tengo de estar sufriendo esto por las mismas personas que me están insultando. Pues yo dejo todo, lo tiro y ya. Porque ustedes creen que Dios no podía salvarlo. Sí podía salvarlo, pero no lo hizo porque fue su decisión, porque Él necesitaba, porque Él se ofreció por amor a ustedes y a mí. Yo podía reflexionar y decir, en cada golpe que le estaban dando a Jesús, solamente estaba diciendo, te amo, Gali, te amo, Gali, te amo, Gali. Y yo decía, Dios, pero ¿por qué? Si moriste por mis pecados. Pero Jesús, en cada golpe que le dieron y que Él estaba recibiendo, estoy segura que Él solo escuchaba y solo estaba pensando en ti. Solo estaba pensando en el llamado, en el propósito que tú tienes. Y qué estrés le ha de dar a Dios, yo creo.
de que Dios te dijo, ya morí por ti, ya hice el trabajo difícil. Y nosotros muchas veces, Dios, ¿será que tú tienes ese propósito para mí? ¿Será que tú tienes un llamado para mí? Cuando Dios te dijo, yo ya fui en esa cruz, yo aguanté cada golpe, yo soporté que me ofendieran para que tú el día de hoy estés levantado y vayas y le prediques a más personas. Vayas y les hables a más personas de mi amor. Y no solamente en esta semana que recordamos lo que pasó Jesús, sino siempre. Que en nuestros corazones siempre queramos ir adelante, siguiendo una y otra vez como Jesús lo hizo. Hagamos que valga la pena. Hagamos que cada sangre, cada gota de sangre que derramó, valga la pena y que podamos llegar a nuestro propósito, a nuestro llamado. Dice, de no ver cerca el final de su sufrimiento. Yo me imagino que después de ir todo golpeado, después de cargar una cruz, después de tanto sufrimiento, él tal vez, pues no se quejó en ningún momento, pero era humano, recordemos, era humano. Y claro que él ha de haber dicho, muy cansado, ya no soportaba los golpes, o todavía ir caminando y que te siguieran ofendiendo. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho algo y ya no queremos avanzar? Pero a pesar de eso, Jesús siguió caminando. Y aunque él veía tal vez un poco lejos y decía, ¿cuándo voy a llegar? Ya casi voy a llegar a morir, a cumplir mi propósito. Como muchos de nosotros, aún así, él siguió avanzando. ¿Qué me lleva a pensar eso? Que no hay nadie en este mundo que me ame más como Jesús. Me llega a pensar que ni siquiera mis propios padres, ni siquiera mis pastores, ni siquiera mis hermanos, ni siquiera mi pareja me va a amar tanto, porque hay una frase que me gusta mucho y dice, la mayor muestra de amor me la dio Jesús en aquella cruz. Amén. Entonces Jesús me lleva a pensar que Él nos ama, como lo dice en 1 de Juan 3:16, ¿no? Por ello murió por mis pecados. Quiere decir que Jesús fue un hombre que sufrió por mi culpa, que sufrió por mis pecados, que sufrió por algo que Él no merecía, que Él sí se cuidó, Él fue santo, Él evitó hacer las cosas malas y las sufrió aún así, por amor a ti y por amor a mí. Vino para salvarme y que yo no sufriera todo lo que Él vivió. Ahora solo me toca tomar mi decisión. ¿Por qué digo que tomar mi decisión? Jesús ya pagó el precio por ti. Jesús ya te dijo que te ama. Ahora tú tienes el libre albedrío para decidirlo. Jesús murió por cada uno de los que están aquí, pero también por los que están allá afuera. Entonces, es tu decisión el día de hoy. Este era mi punto principal. Decir, ¿qué voy a decidir? ¿Voy a hacer que cada golpe valga la pena? ¿O voy a hacer como que no pasó nada y pues ya sufrió y pues ni modo, Él lo decidió, Él así lo quiso? Y eso me llevaba a decir el silencio de Dios en mi vida. Cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sentía que su padre lo había dejado. Y no lo había dejado. Simplemente se había volteado porque Jesús estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y como se los dije a un inicio, Dios amaba a Jesús, pero no los pecados que estaba cargando.
El silencio de Dios en mi vida me enseña dos cosas: a examinar nuestra vida si hay algún pecado. Porque a veces Dios guarda silencio cuando Dios te está hablando. Yo hablaba hace días con una persona y decía, es que a mí Dios me hablaba todos los días y de repente ya guardó silencio. Entonces tú tienes que examinar si hay un pecado, si hay algo malo en ti que está permitiendo que ese silencio de Dios esté en tu vida. Pero la otra es la buena. Es también examinar para ver nuestro propósito. Dios tiene que guardar silencio en ocasiones para avanzar y para llegar al propósito que cada uno de nosotros tenemos. Es necesario el silencio de Dios. Y eso no quiere decir que Dios se fue, que hiciste las cosas mal. Eso quiere decir que Dios está avanzando, que Dios está preparando lo siguiente para tu propósito, para llevarte al lugar que Él tiene preparado para ti. Bueno, hermanos, pues creo que yo acabé antes. Pero solo quiero que se lleven eso en su corazón, que reflexionen y que hagan que cada golpe, cada azote que le dieron a Jesús valga la pena. Se pueden poner sobre sus pies, vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque moriste en esa cruz, porque cada golpe que te dieron, Señor, solo me demostrabas tu amor. Porque cada azote, Señor, que recibiste fue por amor a mí. Gracias, Padre, porque aunque no merecías estar en ese lugar, estuviste ahí. Gracias, Señor, por amarme desde antes, Señor, de la fundación del mundo. Tú ya tenías planes conmigo. Padre, yo te pido que en esta tarde, Señor, cada uno se lleve en su corazón el cumplir el propósito que tienes para cada uno de ellos. Que de este lugar, Señor, ellos puedan salir, Padre, con nuevos planes, que ellos puedan salir, Señor, luchando y recordando, Espíritu Santo, que tu Hijo amado Jesús, Señor, estuvo en esa cruz pagando el precio por cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser esas personas, que podamos hablarles al perdido, que podamos hablarles, Señor, a aquellas personas y acercarlas a tus pies, Señor. Porque todo esto te lo debemos a ti. Gracias por amarnos de una manera tan increíble. Gracias, Jesús. Creo que no alcanzaríamos, Padre, a agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque soportaste en aquel lugar, Señor, cada golpe. Gracias, Señor, porque tú fuiste bueno aún a pesar de todo lo que viviste, a pesar de todo lo que pasaste. Enséñanos, Padre, a que en medio del silencio también tú estás hablando, que en medio del silencio también estás en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a soportar cada prueba que venga, Señor, y que seas tú en todo momento. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, direccionándonos a donde quiera que vayamos, Señor. Que podamos hacer, Espíritu Santo, que cada golpe valga la pena, porque en cada uno tú me decías, te amo, te amo, te amo. Gracias por amarme tanto aún sin conocerme. Gracias por amarme demasiado. Gracias por ser esa persona que me ama. Te damos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya se pueden sentar, hermanas. Le doy el lugar a la otra predicadora. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Quisiera que oráramos para que el Espíritu Santo tome el control de mis nervios y de todo lo que siento al estar aquí. Precioso Rey, amado Jesús,
Altísimo, Espíritu Santo, toma el control, Señor, de mi boca, de las palabras, Señor. Habla a mis hermanos como lo hiciste conmigo con esta palabra, Señor. Penetra, Señor, en cada corazón, Señor, y que se lleven, Padre, lo que tú quieres mostrar y lo que tú quieres hablar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, a mí me tocó la quinta palabra. Que es Juan 19:28, si se van a su Biblia. Juan 19:28. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Esta palabra penetró tanto en mí que cuando el pastor me dijo, pues yo no quería porque tengo pavor escénico, no me gusta hablar en público. Pero cuando él me la dio, yo volteé solo al cielo y dije: háblame y que seas tú enseñándome y mostrándome. Y la verdad fue una semana muy bonita porque nunca había reflexionado tanto y meditado tanto. Ahorita que cada uno predicaba y hablaba, híjole, yo estaba enamoradísima. La verdad que me ha gustado cada uno de ellos, cómo Dios ha hablado a su corazón en cada uno de lo que les tocó. Y siempre creo que nada es casualidad, todo tiene un propósito. Y cuando escuchaba en cada una de ellas, digo: wow, qué propósito, cómo les hablaste. Y así me tocó a mí. Yo reflexionaba en Jesús, que si vemos, yo veía en esta palabra tres cosas, que dice que se cumple lo profético, porque Jesús dice para que se cumpla la palabra. Y ahorita que yo los escuchaba decía: es cierto, lo profético, tu propósito, lo que tú tienes, lo que Dios quiere hacer contigo. Y Él lo tuvo que decir: tengo sed. Y nosotros creo que tenemos que hablar de nuestro propósito y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Otro punto también que venía era lo humano, desde la humanidad, que Jesús se despojó siendo un Dios, que decía, como dijo Gali, no tenía por qué hacer eso, pero lo hizo. Y decía: ¿cuántos de nosotros, hermanos, cuando tenemos sed, qué nos pasa? Y no sé de verdad si es casualidad, pero ahí desde que estaba sentada tengo una sed que me seca la garganta. Traigo el agua, el agua no, allá fui a tomar agua y estoy seca, la boca seca. Y yo digo: ¿qué sentías, Jesús? Gracias. ¿Qué sentías, Jesús? Dije: ¿cómo tenías tu boca? ¿Cómo sentías sed humanamente? ¿Sí? Y yo digo: wow. Pero también hay otra parte que a mí me impactaba mucho, y es de lo que Dios me mostraba, y Jesús, de lo espiritual, que Él estaba cargando con esa sed del alma humana, con esa sed que traemos todos. Yo decía, sí, volteo a ver la cruz y digo: Jesús, cuánto amor. Me llevó a esta reflexión, dije: cuánto amor sientes, porque pagaste un precio muy alto, porque el amor tan grande que tuvo
para que tú y yo no tuviéramos jamás esa sed. Él cuando fue en Juan 4, Jesús le dice a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y yo decía, le preguntaba a Jesús, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que hable? ¿Cuál es el motivo por el cual tú me das esta palabra? Y lo único que hacía era hacerme recordar de dónde Él me sacó. Si lo trasladamos al día de hoy, hermanos, que Jesús hizo el sacrificio, murió y pasó hace mucho tiempo. Pero hoy en la actualidad, ¿qué nos dejó eso? ¿Qué nos dejó ese sacrificio? Y a mí me dejó que yo volteaba y veía la cruz y de cada proceso, de cada sequedad que mi alma traía, de donde Él me dio agua viva. Uno de ellos es la falta de perdón, la amargura. Yo, hermanos, era muy soberbia, duraba hasta un mes y yo decía, yo no le voy a hablar, que me hable, si quiere, yo no tuve la culpa. Y Dios me hacía recordar eso y no hablaba, hermanos, no hablaba. Entonces yo decía, yo me veía en la cruz y dije, yo fui y te dije, dame de esa agua viva y me diste perdón, me diste que yo perdonara. Y la verdad, platicaba con una persona esta semana y me decía, que él no es cristiano. Y yo le decía, acércate a Dios, a Jesús, porque Él hace llevar más fácil tu carga y lo que tú sientes, pero tú quieres batallar. Y me dijo, yo me sorprendí tanto porque me dijo, sí, pero el proceso es muy difícil. Y yo me quedé así, porque dije, ¿me estás leyendo o qué? O lo que yo estoy pensando. Y yo le dije, sí, es difícil, sí es cierto, pero lo que hay más allá y lo que te deja es algo hermoso. El que tú vivas ya perdonando, el que tú vivas con amor, el que tú vivas con todo lo que Jesús nos dio como ejemplo, yo digo, eso no tiene precio. Y yo le digo, vale la pena. Aunque lloremos en el proceso, pero vale la pena. Y yo también vengo de antes con una vanidad, con rencores, con odios, con muchas cosas que Dios me hacía recordar a cada paso. Yo decía, cada que yo recordaba cada proceso, yo decía gracias, y yo me veía en la cruz de rodillas y le decía gracias, gracias porque me diste de esa agua viva, de esa agua viva que corren por ti esos ríos, que yo siempre cuando digo o le digo a una persona, siempre le digo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese es mi mayor plática. A lo mejor no me sé la Biblia, no me sé los textos bíblicos, pero sí lo que Él hizo en mi vida y lo que Jesús ha hecho en mi vida. Esa agua que me dio de beber no tiene precio. También me decía esa misma persona ahora en la semana, me dice, pero no tienes por qué sentirte falta de algo si tú vas a la iglesia. Y yo volteé y le dije, cuando a ti te da sed, ¿cuántas veces bebes agua?
¿te da sed nada más una sola vez en el día? ¿O en la semana? ¿O en el mes? No, le dije, a mí me da sed todo el tiempo. Y yo voy a esa agua viva, a la palabra, a la oración, a la intimidad con ese Jesús que me dio ejemplo, que vino, siempre yo lo he pensado así, que Jesús, más que un ministerio, vino a darnos un ejemplo de vida, a cómo tú vivas aquí en la tierra, cómo vivas aquí en el mundo, amando, perdonando, con humildad. ¿Y cómo se siente uno, hermano? ¿Cómo se siente uno cuando haces esas cosas? Porque yo venía de un vacío, hermanos, pero vacío en mi vida, que lo tenía todo, un buen trabajo, un buen salario, lo que tú quieras, carros del año, casa, lo que quieras tenía, pero sentía un vacío en mi vida que nada lo llenaba. Yo pensé que al casarme y al tener mis hijas iba a llenar ese vacío. ¿Y qué creen? No pasó. No pasó, yo me sentía vacía. Cuando estaba sola en mi casa, me sentía vacía. Digo, ¿qué hago? Y no hallaba ni qué hacer porque me sentía vacía. Y hoy, pues Jesús ha llenado todos esos vacíos. Y eso ha hecho en mi vida con esta fuente. Yo no sabía lo que le estaba pidiendo a Jesús. Hasta apenas hoy me lo muestra, que yo estaba en la cruz pidiéndole y yo diciéndole, tengo sed, Señor, tengo sed de amor, tengo sed de perdón, tengo sed de todo lo que a mí Dios me sacó. Y la verdad, toda esta semana, cada cosa le agradecí y nunca he sentido y he vivido tanto esta sed como esta semana, como Jesús me lo ha mostrado, como lo ha hecho en mi vida. Muchos me han criticado, han juzgado, y ustedes saben que porque somos cristianos, pero yo siempre he dicho, nadie me va a dar lo que Jesús me ha dado. Lo que Dios me ha dado y lo que el Espíritu Santo, nadie. Y digo, por eso nada, no volteo hacia atrás y nada hacia atrás, porque hacia adelante, y aunque esté difícil el proceso, aunque duela, pero la verdad lo que hay más allá es algo hermoso, es algo que llena tu vida, es algo que llena tu corazón y que nada en este mundo hay que te lo llene. Hay una canción que me ministró tanto esta semana. A mí me gustan mucho las alabanzas, me gusta mucho cantar. Aunque no sepa cantar y no tengo una voz privilegiada como mi amiga Itzel, pero a mí me gusta mucho cantar. Y yo le decía, siempre Dios me ministra con una alabanza, con una canción. Y esta semana pues no fue la excepción. Y no sé si han escuchado la canción de Jesucristo Basta, que dice, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y yo lloré. Y para mí Jesucristo
basta para mi corazón, para mi vida y para que llene y me dé de beber cada vez que tenga sed. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y solo los dejo con esto, que así como dijo Gali que tenemos libre albedrío y decisión, decidamos de cuál agua queremos beber. Gracias, Dios los bendiga. El siguiente predicador. Bueno, hermanos, ¿pueden sentarse? Así sentados, en este mismo ambiente, vamos a hacer una pequeña oración, ¿va? Okay. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos. Señor Jesús, te doy gracias por este día, Señor, este día de reflexión, Señor, de recordatorio que tenemos anual terrenalmente, bendito Dios, de poder recapacitar, Señor, de todo lo que has hecho, Señor, de todo lo que hiciste, Señor, desde la fundación del mundo, bendito Padre Celestial, hasta el día que estamos parados hoy. Padre, danos sabiduría, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para la palabra que se ha dado en todo este día y todavía se está dando, bendito Dios. Sé con nosotros, Señor, danos sabiduría, ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, que el caminar que hemos llevado a lo largo de nuestra vida es por un propósito. Quizás no es el propósito que nos guste o que quizás hemos renegado en algún momento, Dios, pero haznos entender, bendito Dios, que este camino nos has dado a cada uno de nosotros, diferente, Señor, con diferentes propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bueno, yo les voy a compartir sobre la sexta palabra y para eso necesito que vayamos a ¿dónde? A Juan 19:30. Con un amén cuando lo tengamos, porque yo tampoco lo tengo. Dice, no es cierto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra, benditos hermanos, bendecidos hermanos, consumado es la sexta palabra que dijo nuestro Señor Jesús antes de partir, ¿verdad? Que me ayudaron ahí cuando me dijeron, esta palabra te va a tocar, me pusieron ahí, que es una palabra de triunfo y cumplimiento de misión. Podemos ver este consumado es como una misión cumplida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es como, ya fue cuando dijo, pues consumado es misión cumplida, ya terminó todo este proceso larguísimo, toda la agonía, todo el dolor, todos los milagros, toda la gloria, todos los días de gozo, todos los días de tristeza, ahí culminaban. Porque ya fue cuando, podríamos decir de cierta forma, cuando ya aflojó el cuerpo, porque ahí mismo dice la palabra, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Se acabó. Ya cumplí con lo que vine yo a hacer aquí. Bien,
También la palabra consumado, aquí mismo yo tengo una Biblia que se llama de estudio, me dice que la palabra consumado es la misma que se traduce cancelado. Y podremos pensar, ¿cómo por un lado se acaba, es como una misión cumplida, pero el otro, de otro ámbito, también se ve como se cancela? ¿Qué se cancela en este caso? Pues se cancela toda el acta que tenía en nuestra contra, toda el acta que tú y yo hemos forjado con nuestro puño y letra de pecar por gusto. Toda esta oleada, todos estos pecados que hacemos, todo es cancelada. Es cancelado también el antiguo proceso que había para alcanzar salvación, que como todos ya sabemos que antes que había un sacerdote que tenía que estar puro, pulcro, de no manchas, su vestimenta perfecta y su estado espiritual, mental y conexión con Dios también tenía que estar en perfecto estado. Este tipo de ritual, de tipo de acto, de sacrificios que se hacían antes, también es cancelado. Así como tu acta y mi acta es también cancelada cuando es en este momento, ¿verdad? Bueno, vemos que la hermana Gali estaba hablando, bueno, los hermanos, ya ni me acuerdo quién. Juan también, de que pues hubo momentos donde pues estuvo muy feliz, pero dentro de todo su proceso de la cruz, de el dolor, la aflicción, ese dolor que podemos no imaginarnos, porque a mí me cuesta mucho imaginarme esto, la verdad. O sea, no me alcanza la mente y soy buena para imaginar muchas cosas, pero no puedo imaginar esto. Y si vamos a Lucas 22:42, nos habla de cuando Jesús, me parece que estaba orando. Vamos a ver, 22:42, ¿verdad? Lucas. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí mismo, pues me di la tarea de leer, ¿verdad? Y habla de que quizás esta oración o este versículo habla por un abandono de misión, por una expresión real de los sentimientos y el sentir de Jesús, porque ¿quién va a querer que lo torturen en nombre de otro, carnalmente, verdad? No creo que ninguno de ustedes quiera pagar algo por otra persona que está pecando deliberadamente, ¿no? Entonces, en este versículo de Lucas 22:42 nos habla de esto, de cómo es que Jesús expresa al Padre que quizás sí, o sea, tenía miedo, estaba asustado, era un humano también, pasó de su divinidad a estar terrenal y humanamente como nosotros. Y esto ¿qué quiero, a dónde los quiero llevar? A que quizás por nuestro caminar, por nuestra vida, ha habido cosas, ha habido momentos en los que decimos, ¿por qué me está pasando esto, Dios? ¿Que no estoy viniendo a la iglesia? O quizás cuando antes de conocer el evangelio y la palabra de Dios,
podemos decir, pero ¿por qué me permitiste pasar por estos lugares, X, Y caminos, y no me hablaste antes? ¿Por qué no? ¿Por qué permitiste que tuviera un cierto camino, siendo que pudo haber sido mejor, porque tú lo puedes hacer todo, ¿no? Y podemos renegarle a Dios. Y a veces quizás nos podamos sentir mal, pero a lo que veo aquí, que está en la palabra, Jesús también lo hizo. Y no está mal, porque si estuviéramos ocultando nuestros sentimientos de Dios, ¿a qué estamos jugando con Dios? ¿A ser hipócritas con Él mismo? No, ¿verdad? Es correcto, está bien decirle a Dios lo que sentimos, no guardarlo, porque si lo guardan, hermanos, luego van a venir aquí al servicio por cumplir nada más, por cubrir una fachada de ser cristianos, de no sentir realmente lo que es Dios obrando en mi vida. Va a haber, quizás va a empezar a ver la vida de los demás hermanos y va a empezar a compararse, o no sé. Así que esto abro una invitación de que no se guarden nada con Dios, háblenlo siempre. Está bien sentirse mal a veces del camino que nos tocó, pero no por eso se lo voy a externar a mi hermano, ¿no? Sino que voy a cubrirlo con Dios, porque al final de cuentas Dios es el que nos da las fuerzas necesarias, la sabiduría necesaria para continuar en este camino, porque no es un camino fácil, aún siendo que algunos tienen pocos meses y otros son hermanos más viejos en el camino de Dios. No es fácil lidiar tanto con las adversidades allá afuera en el mundo, como a veces también tener que lidiar con situaciones en la iglesia, porque somos personas todos tenemos sentimientos y a veces no tenemos ganas de cooperar en ciertas áreas y aflojamos unas y aflojamos otras y agarramos aquí y a veces ofendemos allá. Así que, pues eso, hermanos. Entonces tenemos que, por un lado, es una misión cumplida, la palabra consumado es, todo aquí se ha hecho, o sea, todo el propósito de Dios que fue de que mandara a Jesús y morir por nosotros, ahí se cumplió, ahí se dice verbalmente. Y por otro, los sacrificios quedan atrás y quedamos, acá está. Ahora quedamos con una libertad otorgada a nuestro favor por lo que hizo Jesucristo por nosotros, o sea, morir. Por lo cual, los que creemos en la muerte y resurrección de Jesús, podemos vivir una eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo al pecado. Pero pues para eso también es necesario pues reconocer que existe Jesús, y como creo que es en Juan 3:16, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera dio a su Hijo, ¿o qué? Sí es esa, ¿verdad? Sí, el de ley que todos nos tenemos que saber, dice. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que creer públicamente, así como Él públicamente hizo un montón de cosas para cumplir con su misión, nosotros también tenemos que cumplir un montón de cosas que a veces no nos va a gustar, pero es la misión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en ese caso, pues aquí terminamos. Todavía tengo 5 minutos, ¿no?
Bueno, había otro punto que dije no voy a alcanzar a tocar, es de que, pues tocando lo mismo, de que cada uno de nosotros tenemos un camino, una misión que cumplir aquí terrenalmente. Pues muchas de las veces aquí en la iglesia se podría decir o podríamos sentir a veces que todos queremos apoyar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en las mismas áreas. Y pues esto no es posible, ¿verdad? Porque pues nos habla en Corintios 12. Creo que primera de Corintios 12. Sí, primera de Corintios 12 nos habla, voy a hablar así generalmente, nos habla de los dones espirituales en una parte del 1 al 11 y después del 12 al 31 nos habla de un cuerpo, muchos miembros. ¿Esto qué quiere decir? Que hay veces que no nos vamos a sentir muy útiles o muy vistos dentro de la iglesia haciendo una cosa muy pequeña quizás o que no se vea, pero esa cosa, esa tarea que están haciendo, pues es muy importante para el funcionamiento de esta iglesia, tanto dentro de aquí, de la iglesia, así como lo que plasmamos fuera de la iglesia, ¿verdad? Y ya, hermanos, hasta ahí. Ahora sí, Dios les bendiga. Invito al último predicador. Vengo de República Dominicana, chico. Gloria a Dios. Pues es un privilegio estar en este altar, ahora de una manera diferente. Y no cabe duda que el Señor pues nos sorprende de una manera tan especial. Yo le decía, Señor, no, por favor, pero me acordaba de las palabras de mi pastor que me decía, llore con Dios, no conmigo. Ok. Entonces sí, esta semana quisiera decir que fue hermosa, no fue hermosa. Hubo llanto, hubo enojo, pero hasta que me cayó el 20 y entendí que si Dios así lo dispuso, solamente hay que obedecer. Bueno, Padre, en esta tarde sé tú hablando a través de mí. Tu palabra, Señor, quede sembrada en los corazones de cada uno de mis hermanos. Ayúdame, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, y a mí me pasa algo bien curioso, yo no sé por qué, pero cada que voy a presentar algo, me pasaba desde niña en la escuela, en las exposiciones, con mi guía de estudio, pero a la mera hora de pararme al frente, ¡pum! Mente blanca, completamente. Por eso es que ahora le digo al Señor, ayúdame para que de esa manera en que tú me ministraste a mí a través de esa palabra, mis hermanos también sean ministrados. Bien, la palabra que a mí me tocó es la última y viene en Lucas 23, capítulo 23, versículo 46. Quien guste buscarlo, 23, aquí está. ¿Ya lo tienen? Dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró. Y me pasaba probablemente lo mismo que le pasó a la mayoría. Yo decía, Señor, ¿por qué esta palabra si yo no la entiendo? Porque esta palabra, como por ahí dijo Juan, si las demás estaban bien fáciles. Sí. Y luego más, porque me caló más, porque me dijo el pastor, usted cierra. Dije, Dios mío, yo cierro. Entonces yo sentí ese peso enorme sobre mí, porque dije, yo cierro. Sí. Pero la iglesia. Sí. Entonces, bueno, una batalla, una lucha, pero gracias a Dios todo pasó. Y aquí en esta palabra me llaman la atención, en estas palabras que dijo Jesús en ese momento, me llamaban la atención específicamente dos. La uno es clamor y la dos es encomendar. Y me di a la tarea de buscar el significado de cada una de las palabras. Clamor dice pedir, rogar, suplicar con una profunda necesidad y fe. Y encomendar es entregar, confiarse al amparo de alguien, encargar a alguien que haga algo, en este caso, a Dios. Y cuando escuchamos estas palabras del mismo Jesús decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabemos claramente a quién le está hablando. Le está hablando a Dios. Le está hablando a su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús conocía perfectamente el propósito por el cual fue enviado. Y me daba risa lo que comentaba Yareli, que decía, el que no sabemos de ley, el versículo que no sabemos de ley. Pero el Señor me hablaba ahí y me decía, no es solamente un versículo cualquiera. Porque decía, Señor, es que todos no sabemos este versículo, todos no lo sabemos, pero no es un versículo cualquiera. Porque si nos vamos a las Escrituras y leemos, porque de tal manera, una magnitud, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es impacto. Como una persona, que claro no era cualquier persona, pero como una persona me va a limpiar a mí de todo lo que yo he hecho o de todo lo que yo hago. Pero era tanto el amor de Dios hacia nosotros y era tanto el amor de Jesús hacia nosotros que dijo, yo voy, yo tomo su lugar, simplemente por amor, por obediencia. Entonces, en ese momento ya había pasado un largo proceso, ya había perdonado, ya había dicho, tengo sed, ya había encomendado también o delegado a Juan a su madre y a su madre a Juan, ¿sí? A su hijo, a su nuevo hijo. Ya había pasado un largo proceso hasta que llegó a este último momento donde dijo, necesito entregar mi espíritu. Es demasiado. Necesito entregar mi espíritu. Necesito entregarle lo último, lo más valioso que me queda, entregárselo a Dios. ¿Y qué era lo más valioso? Su vida. Y yo decía, qué humildad tan grande, porque aún siendo hijo de Dios, clamaba para que el Señor se hiciera cargo de su vida. Su humildad era tan grande que sentía esa gran necesidad. Y yo me ponía a pensar en cómo Él
sentía esa necesidad, cuanto más nosotros. Porque Él sí se hizo humano, vivió humanamente y Él entiende perfectamente y entendía perfectamente lo que cada hombre, cada mujer sentía, tan solo por el simple hecho de ser humano. Pero nosotros que pecamos, que la tentación está a la vuelta de la esquina, que maldecimos, que mentimos, que robamos, que no cumplimos los mandamientos, a veces nos damos el lujo de ni siquiera entregarle nuestra vida al Señor, de ignorar. Es una oportunidad que tenemos nosotros, el hecho de decir, te entrego mi vida, porque no hay otro lugar más seguro que en Dios. No hay otro lugar en donde yo pueda depositar mi vida, entregarle lo más valioso. Si yo como persona me siento bien al entregarle mi vida a Dios, ¿cuánto más mi espíritu? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me traía a memoria ese momento donde yo me alejé de Dios, de los caminos de Dios, y yo quería resolver todo en mis fuerzas, ¿sí? Más aparte que yo no me sentía digna ni merecedora de que Dios me volteara a ver, ni me mirara, porque yo de estar en los caminos del Señor, yo decidí alejarme. Entonces me recordaba ese tiempo antes de llegar a esta casa. Me recordaba ese tiempo en donde mi espíritu, porque yo no sé si ustedes lo han sentido, y quizá el cuerpo la carne diga no, pero el espíritu tenía una necesidad de volver al primer amor. El espíritu sentía esa necesidad. Entonces el Señor me traía a memoria ese tiempo en donde yo quise hacer todo por mí, por mis fuerzas, porque yo, porque yo no merezco que el Señor me mire, ni siquiera. Pero mi espíritu clamaba. Mi espíritu clamaba por mi Padre. Entonces Jesús puso en las manos de Dios lo más preciado que tenía, y hasta su último suspiro anhelaba y necesitaba sentir la protección de su Padre. Tú y yo, claro que hacemos bien si entregamos nuestra vida en manos de Dios. ¿Por qué? Porque si le entregamos nuestra vida al mundo, el mundo nos va a revolcar. Si le entregamos nuestra vida a nuestra familia, pues nuestra familia no va a saber cuidar nuestra vida como Dios la cuidaría. Así nos amen demasiado. Si nuestra vida corre peligro en nuestras propias manos también. Entonces, seamos inteligentes, no seamos necios, no seamos tercos. Este es el tiempo y es la oportunidad que tienes para que, si aún no te has decidido por completo a entregarle al 100% tu vida a Cristo, lo hagas. ¿Por qué? Y me decía, Señor, tú nos conectaste a todos nos conectaste, porque decía Juan, cuando decimos que al cabo el Señor me perdona, hoy sí me arrepiento, pido perdón, Señor, con todo mi corazón, pero mañana pasa algo, dijiste, bueno, le hago, lo calo, lo intento, que al cabo del rato pido perdón y el Señor me perdona.
Y vuelves otra vez y perdóname, Señor, y en su infinita misericordia ya no lo vuelvo a hacer, pero otra vez recaes. Y aquí es como cuando estás escribiendo en papel con un marcador y de repente te equivocas. ¿Y qué haces? Le pongo corrector. Pero ¿qué pasa? Que el marcador no se borra, vuelve a salir. Entonces quieres tapar, pero Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce lo que tienes ahí en el corazón. Entonces, si en esta tarde tienes la oportunidad y el Señor te está dando la oportunidad de que te determines y obedezcas y digas, es por aquí, no por allá, ni por allá. No es un pie aquí, no es un pie acá. Es línea recta. Es línea recta. No, ahorita estoy caliente y luego al rato estoy frío. No, porque eso es ser tibio. Y a Dios no le gustan los tibios. Entonces, en esta tarde quiero invitarte, porque ya se me va a acabar el tiempo. Quiero invitarte a que te pongas de pie y solamente aclararte una cosa. El hecho de que le entregues tu vida completamente a Cristo, completamente, no quiere decir que vas a perder tu vida. Al contrario, vas a ganar una mejor. Vas a ganar una vida mejor. Porque no hay mejor lugar en donde podamos depositar nuestra vida que en las manos de Dios. Entonces, en esta tarde